Muy buenos días. Estamos en la Internacional del Libro de Bogotá, en su edición número 33. La feria ha comenzado el pasado 6 de agosto e irá hasta el próximo 22 de este mismo mes. Quiero, en nombre de la editorial de la Universidad del Rosario, en asocio con la editorial Siglo del Hombre, lo mismo que con la Red Conversa, agradecerles por la invitación para contribuir con esta conversación que adelantaremos en la jornada de hoy con el maestro Francisco Tumí, economista reconocido por sus análisis alrededor de las políticas de drogas a nivel de la región latinoamericana, pero también a nivel mundial, y con el investigador, activista, defensor de los derechos humanos y escritor John Lindsay Poland, quien también nos acompaña en el día de hoy. Vamos a hablar con ellos sobre sus más recientes trabajos bibliográficos. Uno titulado Plan Colombia, las atrocidades y el activismo alrededor de los derechos humanos en el marco de esa etapa reciente de la historia nacional. Y hablaremos también con Francisco Tumi sobre su reciente elaboración alrededor de las ideas para repensar, reinterpretar las convenciones internacionales de drogas, buena parte de su trabajo a raíz de su reciente participación en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Como el nombre de esta conversación lo indica, hablaremos sobre políticas de drogas como unas políticas que influyen en otros escenarios de la vida nacional, también como oportunidades, como desafíos, y, ¿por qué no?, también sobre el escenario internacional que se viene dando alrededor de alternativas de regulación de mercados, de drogas, como lo que viene ocurriendo con la cannabis, y lo mismo con otras iniciativas alrededor de otras sustancias, en el seno incluso de los propios Estados Unidos. Mi nombre es Pedro Arenas, trabajo con la corporación Visomutop y estoy invitado para contribuir con esta jornada con la Red Conversa. La Red Conversa es el resultado del trabajo conjunto de las áreas de comunicaciones de 9 editoriales académicas. Es un proyecto que tiene como objetivo crear conversatorios de entrada libre sobre temas fundamentales de nuestra sociedad, por ejemplo, la migración, la relación de la democracia y el periodismo, la salud, el encarcelamiento, el rol de la mujer y el poder político. Busca fortalecer la comunicación de estos fondos editoriales del país, no solo en términos estrictamente universitarios, sino también facilitando debates en torno al individuo y a la sociedad a nivel local y a nivel internacional. Dichas estas palabras, entonces le quiero decir buenos días primero a John Lindsay Poland. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Pedro, por este espacio. Bueno, y gracias a la Feria del Libro y a la Universidad del Rosario y a todos los que están participando y asistiendo hoy. John Lindsay Poland es investigador, es una persona que ha escrito y ha hecho incidencias sobre los derechos humanos y la desmilitarización de las políticas de Estados Unidos por más de 35 años. Él coordina el proyecto Alto a las Armas de los Estados Unidos a México y sirve en el programa de la justicia curativa del American France Service Committee en Oakland, en California. Su investigación e informes se han enfocado en la asistencia militar y las bases militares de los Estados Unidos en América Latina y el respeto para los derechos humanos. Desde 1989 hasta el 2014 coordinó programas sobre América Latina e investigación del movimiento de reconciliación FOR. También fue cofundador del proyecto Colombia de las Brigadas Internacionales de Paz y de Presencia por la Paz de FOR en Colombia. Él publicó recientemente con el respaldo de la editorial de la Universidad del Rosario, Duke University Press, el más reciente trabajo suyo, Plan Colombia, atrocidades de aliados de Estados Unidos y el activismo comunitario, con el cual ganó el primer premio para el libro en 2019 de la Asociación de Colombianistas. Vamos a hablar en primer lugar con John sobre su trabajo, qué significa para usted en el marco de todo ese activismo y una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el adentrarse en la realidad de las comunidades colombianas para investigar
sobre el rol de los Estados Unidos y sobre lo que aquí en una buena parte de la literatura se ha llamado la guerra a las drogas. Pues muchas gracias, Pedro. Como indicas en la presentación, pues yo entro en este tema como estadounidense, como historiador de las actividades militares de Estados Unidos en América Latina. También estoy aquí como activista en movimientos por los derechos humanos de personas encarceladas y criminalizadas, y en las guerras en que la droga, como amenaza social, es más que todo un pretexto para otros conflictos e intereses. De estos temas se trata en mi libro sobre Plan Colombia, sus impactos, la comunidad de paz de San José de Apartado y la masacre allí cometida por militares y paramilitares en 2005. Sobre este tema de la guerra contra las drogas y las políticas antidrogas, quisiera subrayar tres puntos en cuanto a las influencias de Estados Unidos. Uno es que aunque la prohibición de sustancias fue promovida por Estados Unidos desde los inicios del siglo XX, el conflicto en Colombia en que Estados Unidos tenía más interés era, históricamente, el conflicto sobre estructuras económicas y sociales, enmarcado en un discurso anticomunista, es decir, la guerra contra insurgentes, ¿no? La guerra contra las drogas, promovida especialmente en preparación de y durante el Plan Colombia desde 2000 hasta más o menos 2015, fue un mandato de conveniencia por ambos lados, los Estados Unidos y los élites de Colombia. Y ahí incluyó las instituciones militares de cada país. Un oficial estadounidense que entrenó unidades de las Fuerzas Especiales de Colombia en 1992 dijo, y cito, estamos dando entrenamiento a las fuerzas militares en la doctrina de contrainsurgencia de infantería. Sabíamos perfectamente bien, al igual que las comandantes de la nación anfitriona de Colombia, que los narcóticos eran una pantalla débil para reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas que habían perdido la confianza de la población, ¿no? Entonces, servía como esa pantalla para poder intervenir militarmente y apoyar un aliado estratégico. Segundo, no hay duda de que la adicción a sustancias ha causado enormes daños a las poblaciones. En mi país, de Estados Unidos, el año pasado hubo unos 90,000 personas muertas de sobredosis, especialmente de opioides y fentanilo. Pero es también cierto que la adicción es un problema fundamentalmente interno. Es decir, es algo que yo sufro si soy adicto. Sin embargo, en un sistema expansionista y intervencionista, los gobernantes, como Estados Unidos, los gobernantes responden a ese problema externalizándolo, inculpando a tanto a enemigos externos o otros, la gente otra interna, como al exterior del país. A la gente que produce, transita, comercializa o consume la sustancia. Un aspecto de esto es que en la guerra contra las drogas no hay que rendir resultados o eficacia, ¿no? Es una guerra permanente con expectativas muy bajas sobre el objeto del discurso, el mercado o el uso de drogas. Cuando Plan Colombia en 2005, 6, 7 casi no reducía el monto de cocaína traficado a Estados Unidos, a veces por el efecto del globo, ¿no? Cuando una parte del mercado es desplazada por la guerra a otros lugares. Entonces cambiaron el discurso. No enfocaban en las drogas, sino en la guerrilla o en el fenómeno del terrorismo, especialmente, ¿no? Después de los ataques del 11 de septiembre. Ahora enfocan en los y las migrantes como amenazas. Por supuesto, siguen empleando las drogas como el suplente, ¿no? La figura para situaciones en que buscan intervención, sean la militarización y ampliación de las fronteras o la detención, el encarcelamiento
y deportación de migrantes o la aplicación de tecnologías de control y espionaje. La droga sigue siendo una figura muy importante en ese discurso. Tercer punto, la adopción de estrategias militares y militarizadas bajo el nombre de la lucha antidroga redonda en efectos de largo plazo, a veces no esperadas. Tomemos el ejemplo de la obsesión con Pablo Escobar, ¿no? Ahora esta obsesión es mediática, es deshistorializada, es fetichizada. Pero en los años 80 y 90, la guerra de los Estados Unidos contra la cocaína estuvo en su pleno auge y los operadores de esa estrategia estaban dispuestos a crear aliados con cualquier actor que podía dañar el poder y el negocio de Escobar. En este caso, los Pepes, que eran competidores en el mercado ilícito, narcotraficantes como Fidel Castaño y Don Berna, que llegan a ser la base para la UC y los paramilitares. Es como identificar un cáncer y combatirlo con otro cáncer más violento para que pueda vencer. Es una estrategia sumamente militar de guerra, ¿no? Eh, Colombia ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos, así que cuando Colombia se compromete en algo, el desarrollo de Urabá, donde las empresas bananeras de Estados Unidos también tenían intereses, o la contrainsurgencia, Washington también apoya, aun cuando no está diseñando la estrategia muy de cerca. Y por el lado de Estados Unidos, la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia, en particular el Plan Colombia, hoy sirve y seguirá sirviendo como el principal modelo para la estrategia militar estadounidense, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. Entonces lo dejo allí y espero que podamos conversar sobre estos y otros puntos. Sí, John, vamos a tener una conversación enseguida, luego de un primer bloque que haremos de introducción al más reciente trabajo de Francisco Tumi, con quien quiero hablar justamente después. Francisco Tumi es economista de la Universidad de los Andes, es PhD en Economía de la Universidad de Minnesota, es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y también ha sido integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el organismo internacional encargado de velar por la aplicación de las convenciones internacionales de drogas. Él ha estudiado durante más de 25 años la problemática de las drogas ilegales en el mundo y ha coordinado diversas investigaciones sobre este y otros temas. Él ha trabajado bastante de cerca la realidad de todos los países andinos en donde se produce la hoja de coca y la cocaína como un producto exportable que ha terminado siendo parte de la economía global. Profesor Francisco Tumi, buenos días. Pues parece que tu micrófono está apagado. Puede ser eso. Ahora sí. Ay, ok, pues estábamos hablando bien. Ahora sí te escuchamos bien. Ok, perdonen entonces, es decir, la tecnología esta no me sirve. Es- Bien, eh, Pedrito, muchas gracias por la presentación. Como siempre, es un placer tener una conversación contigo. Y con John, es la primera vez que vamos a estar juntos. También es un placer estar contigo. Bien, eh, yo quisiera en la última parte tener un intercambio con John también sobre las políticas claras de Estados Unidos. Pero mi libro es totalmente distinto. Es un tema muy diferente
El libro se basa en una lectura cuidadosa de toda la historia del Sistema Internacional de Control de Drogas, una revisión de todos los informes anuales desde el año 68 en adelante de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un análisis muy detallado de las convenciones y de los documentos de política que han surgido de las asambleas generales especiales sobre drogas y de la comisión de las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes. No sé si hay otra persona que haya leído todos los informes anuales de la JIFE, creo que no. El libro es diferente de otras formas porque no propone políticas específicas, sino un método sobre cómo formular políticas que sean más efectivas. Es claro que al estudiar el proceso de construcción del sistema, se encuentra una cosa, es decir, un fenómeno que hoy se ve como algo muy extraño y muy poco efectivo. Y es que nunca se definió claramente cuál era el problema que había que resolver, pero ya se sabía cuál era la política que se iba a usar. Entonces, se empezó con reuniones para prohibir los usos no médicos y científicos de las drogas. Claramente, hace 120 años, cuando esto empezó, o hace 60 años, cuando se firmó la primera convención, eso era común. Y así se hacían política en muchas partes. Es decir, por ejemplo, por razones moralistas o religiosas se sabía qué había que hacer. Esa política es interesante porque está basada en un consenso, no en evidencia de que puede funcionar. Es decir, un consenso es simplemente un acuerdo al cual la gente llega. Mire, es como una elección. Una elección, lo único que prueba es quién sacó el mayor número de votos, pero eso no demuestra nada. No es una demostración y claro que la elección no garantiza un buen gobierno. Es bastante claro. Entonces estamos ante un fenómeno que contradice todas las teorías de política pública actual que deben estar basadas en evidencia. Y desafortunadamente la política lo único que dice es que prohibir los usos médicos y científicos y ese es un ancla inamovible. La defensa que se hace es bastante extraña en el fondo y es algo que uno aprende estando adentro de la JIFE, en el sentido, ¿no? Muchas veces. Y es que se argumenta siempre que los costos sociales de la adicción, que mencionó John antes, son muy altos, pero se dice que son inconmensurables. Y en muchos documentos se afirman en las Naciones Unidas que los costos son inconmensurables. Por consiguiente, los costos de las políticas que generan mercados ilegales, los costos de lo que pueden generar la actividad ilegal, siempre va a ser menor que los costos inconmensurables de las políticas de droga, de la adicción. Entonces no hay que cuestionar la prohibición al consumo. Y eso surge porque la gran mayoría, es decir, realmente todo este proceso se formuló
sin contribución de las ciencias sociales por grupos de personas que aún hoy en día consideran que las ciencias sociales no son ciencias, sino simples especulaciones. El proceso de que en la ciencia social haya un debate continuo y no hayan muchos consensos a veces, permite hacer eso. Al estudiar las convenciones en términos más detallados, uno encuentra que los términos más importantes de las convenciones nunca están definidos. Eso a pesar de que el primer artículo de todas las convenciones es definiciones. La primera convención, la del 61, tiene 30 definiciones, pero en la convención se alega que lo que se busca es la salud y el bienestar de la humanidad. Nadie sabe qué es salud. No se define salud física, salud mental, salud. Curiosamente, en la versión en español y en francés, lo que se busca es la salud moral de la humanidad, que no sé qué es. Y tampoco se define para nada qué es medicina y qué es ciencia. Entonces, los métodos científicos, es decir, los usos médicos o científicos tampoco quedan claros. Esta falta de definición ha permitido que el sistema varíe su interpretación, porque no está claro qué es lo que cumple con la convención y qué es lo que no cumple con la convención. Es por eso que a través del tiempo la interpretación que se ha dado en las Naciones Unidas a las convenciones ha variado. Y esta interpretación depende fundamentalmente de quienes estén en la JIFE, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento con las convenciones. Las convenciones también tienen un sesgo autoritario muy fuerte. Es decir, las convenciones están escritas en una forma tal que los países que tengan gobiernos y tradiciones autoritarias no tienen ningún problema con el sistema internacional. ¿Qué? El problema surge siempre es en sociedades liberales. Por eso, además, hay artículos en las convenciones que lo que establecen es un mínimo de rigidez, un mínimo, un umbral sobre qué es lo menos que se puede hacer en la protección, pero nunca hay un límite hacia arriba. Eso hizo que la JINFE hasta 2012, la JIFE nunca tocara el problema de derechos humanos y no criticara políticas de guerras contra las drogas. Sin embargo, a través del tiempo y especialmente a partir del 2012, cuando varios miembros nuevos entramos a la Junta, pues la composición de la Junta cambió y sus interpretaciones también. Así es que las políticas que antes no estaban de acuerdo con, por ejemplo, el sistema de cambio y distribución de agujas o con las salas de inyección en algunos países, cambiaron y se flexibilizaron. Con relación a los derechos humanos, ha habido un cambio muy notable. Ya desde hace 5 años o 6 años, la Junta en todos sus informes
insiste en que las políticas de drogas deben cumplir con todos los derechos humanos. Eso incluye los derechos aún no solamente de los adictos, los derechos de los traficantes, de los pequeños vendedores, de los usuarios, de absolutamente todo el mundo involucrado en el, en el negocio o proceso de producción, tráfico y consumo. Maestro Francisco, Sí, le agradezco mucho por llevar su disertación hasta este punto sí. de los derechos humanos y le quiero invitar a que abramos una conversación con ese link. Acabamos con el apoyo de Diego Garzón del equipo de la Red Conversa y de la editorial de la Universidad del Rosario de proyectar la portada de su más reciente trabajo, el de Elementos para una reinterpretación de las convenciones internacionales de drogas, publicado con la editorial Siglo del Hombre. Y también estábamos ahorita proyectando la portada del trabajo de John Lindsay Poland, del Plan Colombia, Atrocidades, Aliados de Estados Unidos y Activismo Comunitario. Entre otras, porque este link de los derechos humanos nos permite hablar del concepto de guerra a las drogas. Cuando se habla de guerra a las drogas, en esta parte del mundo se cita generalmente la declaración de Richard Nixon en 1971. El consumo de drogas es el enemigo público número uno de la sociedad de los Estados Unidos. Pero John Lindsay Poland, él sitúa en 1989 la declaración de George Bush padre con la iniciativa regional andina, que era básicamente un paquete de ayuda y una flexibilización de medidas comerciales a cambio prácticamente de la contención del mercado de drogas. Esa perspectiva que sitúa John Lindsay nos hace pensar que para esta parte de América Latina y en particular para los países andinos, lo que más debiéramos considerar como hito cuando se habla de guerra a las drogas no es la declaración de Nixon, sino en 1989 con la declaración de George Bush padre. ¿Es así, John? Pues sí, yo creo que las declaraciones en contra de las drogas, tanto de Nixon como del Bush padre, como de hecho del presidente Reagan, siempre han sido herramientas, discursos para otros compromisos de intervención ya en camino. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en la declaración de Nixon como algo que era como una respuesta al movimiento de derechos civiles dentro de Estados Unidos, porque realmente Nixon buscaba una estrategia para enfrentar, para pelear con esos movimientos populares que también eran antiguerra y de feministas, etcétera, a principios de los años 70. Y la guerra contra las drogas servía un propósito interno de Estados Unidos para crear otro tipo de control social que realmente resulta 2 décadas, 3 décadas después en la ampliación del encarcelamiento masivo. En cuanto a Reagan, él y su embajador en Costa Rica utilizaba ese término narcoterrorista, que en ese momento servía al compromiso del presidente Reagan de las guerras antiguerrilla anticomunista en Centroamérica, ¿no? Entonces, era parte del discurso. Pero ya en 1989, esa declaración del Bush padre, eso sucede en septiembre de 89. El mismo otoño, dentro de un mes, caía el muro de Berlín y pues es el fin de la Guerra Fría. Y para el Comando Sur, para Estados Unidos, en América Latina, necesitaban pues un nuevo mandato, una nueva marco
para la intervención de Estados Unidos que servía en muchos otros intereses. Y Colombia, siendo un aliado estratégico, pues ya tenían una relación muy cercana entre los dos ejércitos de los dos países. Pues también con Perú y Bolivia en ese momento, ¿no? Porque, y claro, con el efecto del globo, la siembra de hoja de coca en Bolivia y Perú se desplaza a Colombia para servir para consolidar la producción y comercialización de cocaína dentro de un solo país, ¿no? Entonces, ahí era perfecto declarar la guerra contra la droga en Colombia, junto con la guerra contrainsurgente que ya estaba en camino, ya era el compromiso histórico del ejército colombiano apoyado por Estados Unidos. Vamos enseguida a pasar a ese punto, John. Quiero decirle a quienes nos siguen en las redes sociales, en Facebook de la Editorial Universidad del Rosario y también de la Feria Internacional del Libro, que les animo a leer el trabajo de John Lindsay Poland sobre Plan Colombia. Es un recorrido histórico impresionante sobre el relacionamiento de la fuerza pública, en particular de Colombia, con los Estados Unidos, particularmente con paquetes de asistencia, formación, doctrina, también cooperación directa con equipos, con recursos económicos, lo cual vale la pena leer para quienes siguen de cerca este tema de las relaciones internacionales entre Colombia y los Estados Unidos. Pero permítame, John, decir esto a continuación. Francisco, tú me has sostenido que desde el punto de vista de las leyes internacionales es válido que los estados, que así lo definan, pongan barreras al ingreso a su territorio de determinados productos. Por ejemplo, sucede con frecuencia en el mundo del intercambio comercial agrícola. ¿Por qué no? Ha dicho él, esto no lo podrían hacer los estados para fijar normas que prohíban el ingreso de productos que generan adicción o problemas de salud pública como la cocaína. Cuando a Francisco Tumi se le habla de guerra a las drogas, él tiene mucho que decir al respecto. Sería muy bueno escucharle, maestro, sobre ese punto. ¿El micrófono? Ahora está mute. Está encendido ahora. ¿Ahora? Sí, señor, adelante. Ok, bueno, perdonen entonces otra vez. Mira, hay dos cosas. Yo sí tengo algo que decir, pero también quisiera terminar la exposición del libro. Primero, con relación a Estados Unidos, yo creo que algo que no se entiende en Colombia, y es que el gobierno federal dentro de Estados Unidos tiene muchos pesos y contrapesos. Y lo que el gobierno federal puede hacer es muy limitado. Básicamente hay tres funciones del gobierno federal. Una es lo que llaman seguridad, tiene que ver con tener ejércitos, guerras o lo que fuera, es decir, la parte de defensa. Luego es la moneda y luego puede regular el comercio internacional. Esas son las tres funciones. Dentro de Estados Unidos, eso funciona bastante bien porque hay diversos grupos con intereses opuestos y hay contrapesos. Entonces, básicamente, hacia afuera y especialmente hacia América Latina y países relativamente pobres, si hay un grupo que se organiza suficientemente bien en Estados Unidos, puede afectar, si logra tener algún poder político, puede influenciar mucho qué pasa afuera. Y ahí se actúa sin contrapesos, o al menos los contrapesos son mucho menores. Es decir, un caso clave, pues claro,
ha sido el embargo con Cuba, que muchos cubanos insisten en que hay que continuarlo porque todavía no ha logrado el efecto, y eso nunca va a lograr el efecto que buscan. Entonces hay problemas de esa naturaleza. Por otro lado, la guerra, la prohibición de las drogas nunca se hizo pensando en Colombia. Sí, la prohibición de la cocaína viene desde antes, bastante antes. Y el lío que hay para Colombia es que, de acuerdo a todas las normas de comercio internacional, Estados Unidos tiene todo el derecho soberano de prohibir la importación de cocaína, a pesar de que sea muy precio interno, sea tan atractivo. ¿Okay? Entonces ahí hay un conflicto entre las acciones de gente muy liberal en Colombia, que dicen, pero eso es un negociazo y hay que aprovecharse, las de unas personas en Estados Unidos que también muy liberales, que dicen, miren, nosotros debemos tener libertad para consumir. Es decir, hay otros países que prohíben la importación, es decir, todo el mundo prohíbe la importación de cocaína, pero en países autoritarios, otra vez con estructuras culturales autoritarias, ahí no hay problema. Entonces, lo que tenemos es un conflicto entre prohibición y libertades, más que otra cosa. Bien, con relación al libro, no quiero insistir ya en algo específico, y es que hay algo que cambió y que la gente todavía no se da cuenta. Es algo bastante sutil. Y es que toda la narrativa del Sistema Internacional de Control de Drogas acepta complejidad. Es decir, ya te dice que el problema de las drogas es complejo y siguen con esa cosa. Si tú lees los documentos, allí se dice, mire, la corrupción promueve el narcotráfico promueve la corrupción. La violencia pasa lo mismo. La pérdida de cohesión social genera lo mismo. ¿Okay? Entonces, para resolver el problema hay que enfocarlo con políticas basadas en la complejidad. No es simplemente con una prohibición, eso es ingenuo, eso nunca va a resolver el problema. Hay que aceptar que una cantidad de factores, como he mencionado, incluyendo también desigualdad social y económica, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos la guerra contra las drogas fue muy útil para extender la segregación racial en Estados Unidos. De facto fue eso, uno de sus primeros logros, de los mayores logros fue eso. En otras palabras, la producción, tráfico y consumo de drogas son fenómenos que surgen en respuesta a vulnerabilidades en las estructuras de la sociedad, es decir, a conflictos internos en las sociedades que no se han resuelto. ¿Sí? Por eso entonces, es decir, yo en mi libro quería poner en la fachada siglo del hombre, perdón, Dios mío, sí, siglo del hombre, la cambió. Yo quería poner una rueda de un hámster adentro y el hámster simplemente dando vueltas. Okay. No pasaba nada. Entonces, lo que se trata hoy es el desafío para el sistema internacional es hacer, es decir, tener una concordancia entre sus políticas y la narrativa de complejidad que ya
que ya ha asumido. ¿Qué? Eso implica, básicamente, aceptar que especialmente en países libres, la formulación de política moderna requiere incorporar a todos los interesados, a todos los stakeholders. Implica además generar unos diálogos en donde se genere respeto y se genere empatía. Es decir, que se Correcto. entienda la posición del otro. Solo así todos pueden apoyar eso. Por ejemplo, fíjense que la prohibición al alcohol en países donde haya la ley de la Sharia, ahí nunca ha habido problema con eso. Por más de 1000 años ha funcionado bastante bien en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay un consenso de la sociedad que eso debe ser así, pues eso viene de la religión. Solamente cuando los países musulmanes se vuelven más seculares, ahí es cuando empieza a haber los conflictos. En otras palabras, tenemos que cambiar el enfoque completamente y olvidarnos de que la única posibilidad son la prohibición de los usos médicos o no médicos o científicos. Y ese es un proceso que requiere que el sistema político pueda co-crear las políticas. Hay que co-crear con el campesinado, hay que co-crear con los consumidores, etcétera, con todos los que participen en eso. Y ellos también deben entender que eso es importante para que ellos sean parte del sistema. Es decir, que en Colombia no podemos controlar la, la cocaína por una razón muy simple. En 200 años no hemos controlado el territorio. Y si no hay control de territorio, no hay generación de nación, no hay identidad nacional. Y si no hay un nosotros, los colombianos somos los mejores individualistas del mundo. Y nuestros héroes son siempre deportistas que ganan algo y son uno, pero Va- no, son, te- no, son, Le, no es un equipo. le propongo estos últimos elementos porque usted ha puesto, como dicen popularmente, toda la carne en el asador para el cierre. Desde la perspectiva de la complejidad, John, usted sitúa que el Plan Colombia fue vendido como una estrategia antinarcóticos, pero su experiencia en el trabajo, en la investigación que adelantó en el Urabá, lo que muestra es que al final los paquetes de asistencia no se dirigían exclusivamente a la lucha contra drogas. Es más, han anotado que no tuvo los éxitos que se señalaron al principio. Para el 2007 Colombia producía tanta cocaína como al inicio o el lanzamiento del Plan Colombia. Desde esa complejidad que ha situado Francisco, ¿cómo avanza su investigación justo en ese punto para ver cómo migró la asistencia de un paquete supuestamente antinarcóticos a la lucha contra el indigente? Pues yo estoy de acuerdo con Francisco que para diseñar una política efectiva, sea sobre las drogas o sea sobre otro tema, es necesario que todos los sectores impactados por el tema tienen que estar en la mesa en el diseño de las políticas. Y eso tiene que renovarse cada cuanto, ¿no? Porque los problemas tienen evolución. Em, pero es más difícil cuando detrás de los objetivos declarados de la política o el análisis declarado del problema, hay otros intereses, hay otros problemas, hay otros objetivos que están presentes y que están actuando en la misma política.
Entonces, en el caso de la guerra contra las drogas en Colombia, donde la declaración de la extensión de la prohibición de que habla Francisco hacia otros países, ok, lo tenemos prohibido dentro de nuestro país, entonces tenemos que detenerlo en otros países utilizando métodos militares. Eso coexiste con otros intereses históricos, otros compromisos históricos contra insurgentes para controlar el sistema social y económico del país con que Estados Unidos también está interactuando. Entonces, cuando esto es clandestino, ¿no? Es casi un objetivo no declarado de las políticas, entonces es mucho más difícil. Podemos invitar a todos los impactados a la mesa para diseñar las políticas o que vamos a ver cómo apoyar el campesino para que pueda controlar su propio destino en los lugares donde están sembrando hoja de coca, o en Estados Unidos podemos apoyar desde una perspectiva de salud pública que cada vez tiene más aceptación, por lo menos a nivel intelectual, ¿no? En el país. Podemos apoyar a la gente impactada por la adicción y también por la encarcelación. Pero si hay otros intereses no declarados, entonces tenemos que enfrentarlos, tenemos que realmente visibilizar esos otros intereses y objetivos. Y ahí yo creo que es muy importante recordar que históricamente los raíces de Estados Unidos, de sus intereses, tienen intereses de terratenientes, no por el sector bananero, por ejemplo, en Urabá, o cuando estaba utilizando una estrategia militar en contra de Escobar, entonces hacen esa alianza con narcotraficantes reclutados en esa guerra, o hay raíces en la doctrina de la visita del general Yarborough en 1962, cuando él dice que pues tenemos que crear fuerzas paramilitares para cometer espionaje y acciones de terrorismo dentro del país. Entonces, ya está eso cuando viene el discurso y el debate sobre, ok, ¿cómo vamos a tratar la importación de cocaína a Estados Unidos? Estas otras cosas ya estaban en camino. Entonces tenemos que visibilizarlos y debatirlos, porque realmente, y en el inicio de Plan Colombia, por ejemplo, ellos pensaban que no podían vender esos intereses anticomunistas por la experiencia en Vietnam y hasta en Centroamérica. Entonces, eh, por esos motivos, pusieron la guerra contra las drogas como, ok, lo vamos a vender así, Plan Colombia, porque habrá un consenso de la gente en la mesa, pero no habría un consenso sobre aliarse con el ejército colombiano para una guerra contra insurgentes que ya tenían décadas y tenían pues muchos muertos, y solamente con la entrada de movimientos sociales tanto en Colombia como de solidaridad de otros países como Estados Unidos, que podrían cuestionar esta teoría de que pues, Estados Unidos debe estar o para pelear con el narcotráfico o para pelear con la guerrilla, cuando habían víctimas visibilizadas, sus experiencias como personas no involucradas en la lucha armada, pues eso planteó pues, como otro elemento, otro valor, ¿no? De que este compromiso, por cualquier motivo, está dañando mucha gente y tenemos que asumir otra lógica, una lógica que pone la comunidad primero, que pone la salud pública primero, que pone un fin al conflicto armado primero, que pone los derechos humanos primero. Y así es donde se puede cambiar esa lógica. Gracias, John. Tenemos 10 minutos. Antes de cerrar, quisiera preguntarle a Diego
Garzón, y a Camila si han llegado algunas preguntas a través de las herramientas digitales de que dispone la feria y también la red Conversa. Si han llegado y nos las pueden comunicar, les agradecemos muchísimo. Francisco Tumi ha puesto el tema, recordemos a quienes se vinculan a la transmisión, de la importancia de repensar, reinterpretar las convenciones internacionales de drogas. Esa es la médula, el corazón de su más reciente libro, y particularmente el concepto de fines médicos y científicos, que se encuentra claramente presente en esas convenciones, haciendo un análisis más incluyente a partir de la participación de las ciencias sociales en la interpretación de eso que llaman las convenciones fines médicos y científicos. El otro elemento es el de la construcción de Estado y de nación en un país como Colombia. Y por último, el de que no puede haber políticas sobre el tema de drogas sin la participación de todos los actores desde una perspectiva de los derechos humanos. Quisiera, Francisco, si me corriges, vamos en la dirección que plantea el libro, ¿no? ¿Cómo hacer, desde tu punto de vista, para que ese concepto de fines médicos y científicos efectivamente fuese más incluyente? El micro. Ya, otra vez, Sí. perdona. Mira, dos cosas antes. Quiero un punto antes, y es que el Plan Colombia fue eh, iniciado por los colombianos, no por los americanos. El gobierno de Colombia básicamente pidió eso hacia el año 98, 99, ya estaban hablando de eso. Y esa era la época en que en Bogotá había un gran temor de que la FARC ya estaba sitiando a Bogotá. Entonces hubo un acuerdo, es decir, efectivamente, para el gobierno de Colombia el plan original fue también anticomunista. Mira, con relación a cómo avanzar con políticas, tenemos que permitir muchos experimentos y tratar de aprender. Yo veo que en Colombia la juventud y mucha de la gente que ha protestado recientemente, en las protestas de los últimos meses, es gente joven que entiende que hay que cambiar y que debemos dejar de ser enemigos los unos a los otros. Es decir, de que el proceso de generación de cohesión social es clave. Yo creo que sobre eso no hay una receta. Los países nunca han podido tener una receta sobre eso, sobre cómo proceder. Pero creo que el primer paso es reconocer que sin eso, Colombia nunca va a salir de los problemas de la ilegalidad. Es decir, si no es cocaína, es corrupción o es cualquier otra cosa. Es decir, ya tenemos negocios que venden certificados de vacunación contra el COVID, por ejemplo. Es decir, es toda una tendencia a tener una actitud casi de conquistador que nunca ha llegado a la colonia. Es decir, llegamos acá y hay que explotar y ver cómo sacamos grandes ventajas. Es decir, la idea tradicional de hacer un empresariado que genere riqueza nacional y que se lo vea como una gran contribución al país, algo como Bill Gates, por ejemplo. Eso no encaja en la mentalidad que tenemos. Ahí tenemos que superar eso. Y eso, yo creo que la juventud actual está en un momento en que de ahí yo espero que salgan cambios revolucionarios. Ojalá yo viva, aunque no creo que llegue a verlo, pero ojalá que llegue a verlo.
Gracias. Tenemos ya unos pocos minutos antes de cerrar. Quisiera, John, preguntarte por ese trabajo tan importante que adelantaste con una comunidad en concreto como la de San José de Apartado. Y destacas en tu trabajo el rol de las víctimas del movimiento por la paz, del movimiento por los derechos humanos, para situar a nivel internacional, para visibilizar todo lo que aquí ocurrió. ¿Quisieras decirnos algún mensaje en relación con esas comunidades que compartieron contigo mientras adelantabas este trabajo? Pues para mí esto fue el razón del trabajo, ¿no? Y dedico el libro a la comunidad de paz de San José de Apartó, porque realmente, como muchas comunidades, habían sufrido un sinfín de atrocidades, de dificultades, de violaciones por parte de diferentes actores en la guerra. Y ellos decidieron que pues podían ver que el sistema de justicia dentro de Colombia no funcionaba. Entonces ellos también, entonces ellos buscaban una solidaridad internacional también del sistema internacional interamericana de justicia. Y desde ahí se podría construir otro tipo de relación de solidaridad que, y de hecho, de protección y seguridad también, justo. Y yo creo que por ahí se ubica caminos de, de responder de otra manera, tanto a las drogas como al conflicto armado, como al comercio. Y yo creo que por ahí podemos entonces construir algo que es sano, que se replica en otras comunidades y en otras relaciones entre nuestros países. Em, yo creo que siendo el tema de la droga u otro tema. Entonces, quisiera saludar a esa comunidad y a todas las comunidades en Colombia que realmente han sufrido el peso de la violencia política durante tantas décadas y que que buscan construir algo comunitario y de solidaridad. John, muchísimas gracias y también por ese mensaje que seguramente a través de la transmisión que hace la Feria Internacional del Libro, pero también de la grabación que queda aquí en este mundo de lo virtual y que se reproducirá muchas veces, llegará. Hemos hablado con John Lindsay Poland sobre su trabajo Plan Colombia Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario, y con Francisco Tumi sobre los elementos para una reinterpretación de las convenciones internacionales de drogas. Le doy las gracias a ustedes, ha sido un placer, como dijo Francisco, siempre verles, compartir, hacer estas reflexiones alrededor de las políticas nacionales e internacionales en esta materia. Muchas gracias.